Boa noite a todos. Eu sou o Frederico Coccol e gostaria de dar as boas-vindas a você que nos assiste aqui na SBO Digital. Mais uma noite especial do nosso International Conference Week. Essa plataforma que foi idealizada pelo Dr. Paulo Cano com o objetivo de conectar todos os nossos membros e todas as pessoas que nos assistem com grandes nomes da odontologia mundial. E essa semana ela está voltada à parte laboratorial, Lab Vision, e está sendo dirigida pelo nosso amigo e diretor também da SBO Digital, Telmo Santos, que selecionou grandes nomes da prótese mundial para palestrar aqui para nós e dividir o seu conhecimento conosco. E na noite de hoje teremos a presença de Ricardo Scheffer, diretamente da Argentina. E ele vai abordar um tema super interessante, que será a resolução digital implanto assistida com híbridas de alta complexidade. Com certeza, assim como na noite de ontem, teremos uma apresentação fantástica de Ricardo Scheffer. Desde já, gostaria de agradecer, em nome da SBO Digital, o aceite, o convite feito pelo nosso presidente desse Conference Week, Telmo Santos, e agradecer ao Ricardo, que aceitou então o convite e vai palestrar nessa noite para nós. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Fique à vontade com a sua apresentação. Olá, boa noite a todos. Dr. Frederico, mais uma noite que estamos aqui fazendo esse evento maravilhoso, está apenas começando. Tivemos ontem uma palestra maravilhosa da técnica alemã Sabine, e hoje o Ricardo Scheffer vai nos abrilhantar, que eu acredito que será maravilhoso também. O conteúdo dele eu já tenho visto no Instagram e acompanhado ele nas mídias, e é um material fantástico. Eu acredito que vocês vão ficar muito satisfeitos com o que será apresentado hoje. Aproveitando, eu quero agradecer mais uma vez o Dr. Paulo Cano pela presidência da SBO Digital, ao Fábio Andretti, que está coordenando toda a parte de tradução e de legenda, e a Priscila Saito, que na parte de marketing, para que esse evento acontecesse com vocês. Então é isso aí. Mais uma vez, convido a todos. Estamos agora iniciando a palestra. Ricardo Scheffer, é com você. Fique à vontade e traga para nós todo esse conteúdo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería empezar agradeciendo a la Sociedad Brasileña de Odontología Digital por esta oportunidad de participar en este evento. Quiero agradecer a Exocad por tenerme en cuenta, Joao Bosco, al doctor Paulo Cano por organizar esto y poder formar parte con grandes exponentes. Es un orgullo para mí como argentino poder estar en este evento, y voy a empezar a compartir mi presentación. El nombre de mi presentación es Resolución Digital Implanto Asistida con Híbridas de Alta Complejidad. Vamos a ver que es la Sociedad Brasileña de Odontología Digital, puse digital en el título de mi presentación, y cuando hablamos de digital, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo que pasa con esta palabra que tanto nos toca y nos impacta cada vez que abraza nuestro mundo? Si nosotros empezamos a ver qué fue lo que fue pasando con distintos sistemas a partir de que lo digital llegó a esos sistemas, todo cambió, cambiaron los paradigmas, todo se convirtió en otra cosa. Fíjense, vamos un poco a hacer historia. La fotografía, del rollo pasamos al chip. En los discos, en la música, se convirtieron en plataformas como iTunes o Spotify. ¿Sí? Yo recuerdo haber estado un mes digitalizando mis CDs, eso habla un poco de mi edad.
Y hoy por hoy podemos entrar a plataformas y directamente en la nube escuchar cualquier música que querramos con distintas calidades. Fantástico. El correo se convirtió en un mail, la máquina de escribir, las computadoras, el teléfono en un celular. Y no contentos con eso, hoy todos estos elementos que acabo de nombrar, que fueron parte de nuestra historia, están todos incluidos en el mismo celular. La vorágine que genera el cambio de lo digital es muy, muy grande, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que las computadoras duplican su capacidad cada 18 meses. Esto es realmente algo que no tenemos la capacidad de incorporar o de entender a la velocidad que se generan los cambios. Creo que no estamos capacitados ni entrenados para eso. Si nosotros contabilizamos cuánto demoró, por ejemplo, la persona que ponía aceite en las lámparas, en las calles, esa es una profesión que duró 100 años. ¿Bien? Y hoy por hoy estamos diciendo que hay cambios radicales que duplican su capacidad cada 18 meses la computación. Es realmente incomprensible para nosotros. ¿Y cuál es el límite? La verdad es que no tenemos bien claro. Hablamos de la inteligencia artificial, pero tampoco sabemos lo que la inteligencia artificial realmente va a hacer en potencial. Entonces, estamos en una gran incógnita. Lo que sí tenemos que entrenar nuestra resiliencia, porque evidentemente todo lo que pensamos que hoy es algo para quedarse, tenemos que estar seguros que no va a quedar y que va a mutar y va a cambiar rápidamente. Y eso es a lo que vamos a tener que estar entrenados. De hecho, todas las nuevas generaciones vienen con ese cambio. Tengo la anécdota de un odontólogo que una vez me planteó de que su hijo estaba estudiando odontología y quería que fuera a hacer cursos de fotografía, ¿no? Entonces, el hijo, como respuesta fue, ¿para qué voy a hacer un curso de fotografía si eso que vos me estás planteando que yo voy a estudiar, cuando yo me reciba, el iPhone 24 lo va a hacer solo? ¿Bien? Entonces ya los jóvenes vienen con eso incorporado en su ADN, que las cosas cambian y muy rápido. Nosotros, los que somos un poco más grandes, estamos acostumbrados a que las cosas van con un proceso y vamos a tener que acostumbrarnos a que los procesos van a ser cada vez más cortos, más rápidos, y que tenemos que ayornarnos para poder seguir esa vorágine que el mundo digital ha llegado, ha impactado y ha cambiado absolutamente todo en nuestro mundo. Y entonces, acá yo voy a pasar rápidamente a la idea, el tiempo es corto, y entonces quiero compartir muchas cosas con ustedes en este tiempo, y vamos a hablar de lo que es entonces esto, implantología, y a su vez prótesis, implanto asistida, y cómo hoy se armaron, a mi entender, dos ramas, ¿sí?, para hacer resoluciones sobre este tipo de estructuras, bien, que uno sabe. No me voy a poner a incorporar cómo es que uno diseña dentro de lo que son software. Exocad, estoy gracias a ellos compartiendo este momento con ustedes. Es el software que utilizo en el laboratorio para todos los diseños de todo lo que son mis restauraciones. Y fíjense, nosotros entonces vamos a tener un modelo y, por ejemplo, implantes, y le estoy mostrando en este momento una estructura híbrida que va a ser fresada posteriormente en circonia sobre una estructura de metal. ¿Por qué es que caímos en estas resoluciones? Vamos a ver que con el tiempo los materiales fueron cambiando, fueron mejorando en ciertas propiedades, bajaron en otras, y esto nos llevó a ir mutando nuestra forma de diseñar nuestras restauraciones y buscar caminos que nos den respuesta para darle a los pacientes resoluciones a largo plazo. ¿Bien? Entonces, tenemos una línea que les decía que buscan resoluciones con alto grado de resistencia, como la que les estoy mostrando en este momento, que tiene que ver con una estructura base de metal sobre la cual después vamos a hacer circonia y la vamos a cementar sobre esa estructura metálica para asegurarnos que no haya fracturas de la circonia, porque después de muchos años estar utilizando circonia, sabemos que hay casos en los cuales tenemos fracturas. Por ejemplo, este caso en particular había ya fracturado 3 estructuras de circonia, y a su vez también había fracturado estructuras de PIC. Entonces optamos por
realmente utilizar un sistema que nos dé tranquilidad a largo plazo, y por eso es que transferimos a tratar de hacer una estructura base de metal sobre la cual vamos a cementar nuestra estructura de circonio. Vemos ahí la barra. ¿Y cómo vamos a hacer esa estructura? Una vez que hicimos todo el diseño, lo que vamos a hacer es pasarlo a nuestra fresadora, y en esa fresadora esta estructura que vemos diseñada en nuestro software se va a convertir en metal. Nosotros lo que vamos a utilizar va a ser una estructura de Sintron, ¿sí? Amann Girrbach ha producido ese cromo cobalto presinterizado, el cual nos va a permitir hacer una estructura fresada sobre estos modelos. Fíjense los modelos que nosotros hoy estamos imprimiendo a partir de la digitalización. Prácticamente los yesos empezaron a correrse y todo está pasando por estructuras escaneadas que después van a ser pasadas a modelos analógicos, pero hechos a partir de impresoras 3D, y podemos diseñar un montón de cosas. Tenemos los análogos digitales, tenemos las encías artificiales, todo generado a partir de Exocad, y entonces después vamos a tener la impresión de estos modelos. Bien, podemos quitar esa encía y ver el eje de inserción que tiene cada uno de estos implantes, y sobre esto vamos a hacer la estructura de Sintron. Acá podemos ver cómo es la estructura ya fresada con su cámara de compensación, y esta cámara de estabilización, en realidad, perdón, nos va a permitir durante el proceso de sinterización controlar que no haya una deformación de esta barra y lograr así tener una pasividad. Así todo el diseño hoy, a partir de la digitalización, trabaja con sistemas de T-Base, o sea, interfaces de titanio, las cuales van a ser cementadas en esta estructura de cromo cobalto en este caso, con lo cual vamos a tener también pasividad gracias a ese proceso intermedio de cementación, en el cual vamos a compensar cualquier diferencia que podamos tener en the gap. Una vez que está sinterizada, vamos a poder ver esa estructura. Son muy lindas de ver, todos los cromocobaltos, tanto fresados directos como presinterizados y después sinterizados. Son estructuras que nos encanta ver. Los que venimos de la técnica de ver metales, es algo que nos produce así una energía muy especial. Vamos a ver que vamos a cortar esa estructura después de interna. Obviamente toda esa estructura interna que vemos es la que nos va a permitir, como les decía antes, compensar y controlar que no haya una deformación de nuestra estructura. Y lo que vamos a hacer después es cortar esa cámara de estabilización y lograr de esta manera tener la barra ya pulida y calzada en el modelo. Fíjense el nivel de pulido que podemos lograr con estas estructuras. Pensemos que estos cromocobaltos son cromocobaltos industriales, ya hechos a partir de industria, con lo cual no tienen microporos, no hay impurezas de colado, no hay ninguna imperfección que se pueda transferir desde los manejos manuales que nosotros teníamos en el laboratorio, con lo cual nos va a permitir tener este tipo de resultado en lo que es la estructura metálica en sí mismo. Fíjense, este caso en particular era un caso muy difícil, poco espacio de trabajo, es una híbrida, pero en la cual no hay una reconstrucción de encías, sino que solamente vamos a estar reconstruyendo la parte dentaria. Entonces, se hace muy importante que cuando uno está dentro del software de diseño, estar definiendo cómo es la forma de esa estructura para después poder mantener las morfologías finales sin tener una deformación en ese punto y por el otro lado una debilidad dentro del material por haber hecho un mal diseño. ¿Bien? Entonces, esta estructura está toda pensada como para tratar de compensar esos espacios y lograr de esa manera después hacer el diseño de vuelta de la parte dentaria. Tengamos en cuenta que si bien nosotros tenemos un proyecto inicial en el cual hicimos la parte dentaria, hicimos la parte de metal, lo cierto es que no se pueden hacer las dos cosas en paralelo. Me refiero a fresar, por ejemplo, la estructura de metal y al mismo tiempo la estructura de circonia. Lo cierto es que
tenemos que terminar primero la estructura de metal, ¿sí? La cual la vamos a fresar, la vamos a sinterizar, le vamos a cortar la cámara, vamos a hacer todo el proceso de pulido, terminación, y vamos a tener que reescanearla, ¿bien? Para tener la forma exacta que tiene esa barra una vez que la terminamos. Sobre esto lo que vamos a hacer entonces es recolocar el diseño original que hicimos de nuestras estructuras para después pasar a fresar la parte de circonio. Ahí tenemos todavía tiempo de controlar las morfologías, hacer un chequeo, inclusive utilizando el Smile Creator podemos incluir hoy la fotografía dentro de lo que son nuestros diseños. Esto hizo que prácticamente todo el proceso de lo que hoy es hacer una restauración con el paciente, trabajemos directamente con el rostro, cosa que nosotros técnicos no vivíamos, ¿bien? O sea, trabajábamos con articuladores, utilizábamos los arcos faciales y adivinábamos de alguna manera sobre quién estábamos trabajando. En el caso de que algún odontólogo mandara la fotografía, podíamos tratar de imaginarnos, pero no estaba solapado, ¿bien? O sea, había una cuestión de talento en el cual el técnico podía tratar de imaginarse cómo funcionaba esa estructura que estaba haciendo dentro del paciente, pero lo cierto es que era una cuestión de talento. Hoy podemos compaginar, podemos solapar, decimos, dentro de lo que es la parte de software, que empezamos a aprender palabras nuevas como Maya, archivo STL, montón de palabras que hacen los ejes X, Y, Z, incorporamos un montón de idioma que hace a lo digital. Entonces, una vez que nosotros logramos tener ese diseño, lo que vamos a hacer es pasar a fresar nuestra estructura de circonia. Acá pueden ver cómo nosotros hicimos un diseño muy particular en el cual cortamos nuestra estructura de circonia en 3 partes. Hay algunos que les gusta, otros que tienen problemas. A mí personalmente me parece que es un sistema en el cual nos permite cuidarnos mucho respecto de estrategias de fresado, ya que va a fresar por partes, para que cada una de las capas, cuando usamos circonias multilayer, por ejemplo, puedan estar colocadas en una posición en la cual podamos respetar cada una de las líneas y de esa manera tener el mismo nivel de translucidez y de opacidad en las zonas donde estamos buscando. Sabemos que las circonias hoy ya vienen con esa parte incluida, inclusive ya tenemos circonias con multiresistencia, ¿sí? Tenemos varias al respecto. Entonces, una de las partes que personalmente estoy haciendo es tratar de que en el estado verde, que es en realidad estado blanco, pero se le dice green state, lo que hacemos es trabajar lo que son la parte de troneras, ¿sí? Tratar de las divisiones, trabajarlas antes, porque lo cierto es que la máquina, la fresadora, tiene una fresa que es la más fina de 0,3 y una tronera es mucho más fina que 0,3. Entonces, siempre hay zonas en las cuales la máquina no logra fresar todas las morfologías, ni todas las troneras tanto incisales, gingivales o las convergencias que tienen las piezas, con lo cual hay que hacer todo un proceso de determinación manual para que esta circonia tenga realmente la forma que nosotros queremos que tenga, que es la que tenía en el diseño, ¿sí? Bien, o sea, tenemos hoy todavía un proceso en el cual desde lo que diseñamos a lo que tenemos en la mano que sale de la máquina no es exactamente igual, ¿bien? O sea, hay una diferencia por incapacidad de las máquinas de fresar ciertas partes. Entonces, vamos a hacer ese trabajo manual con fresas, cada uno va a tener su técnica, disco de diamante para poder dividir troneras, con mucho cuidado, bajas revoluciones, no tenemos que levantar temperatura, podemos generar microcracks en este momento que después van a salir durante la sinterización, con lo cual trabajamos la superficie. Fíjense, por ejemplo, el pulido que yo logré en la circonia, en la superficie. A algunos les gusta dar mucha textura en este lugar, pero también hay que pensar qué es lo que uno va a hacer después, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno va a hacer mucha textura durante estos procesos, después, cuando empieza con la parte de maquillaje, dependiendo qué material utilice, toda esa textura en realidad va a funcionar como
una laguna, como algo que va a captar mayor cantidad de pigmentos, se van a acumular en esas zonas, y después vamos a empezar a ver de que nuestras restauraciones se ven como con manchas en vez de tener una estética a nivel color, que es la que nos gustaría. Bien, entonces, si nosotros alisamos la superficie y lo pensamos más como un lienzo donde nosotros vamos a pintar un cuadro, nos va a permitir tener mayor control de lo que hacemos después sobre esa superficie. Principalmente si usamos materiales como millo, material que me encanta utilizar, donde ya está ahí un concepto, diría, de cerámica líquida, ¿bien? No es solamente un maquillaje, ahí hay una confusión, es una cerámica líquida, lo cual nos va a permitir cargar una micro capa de 0,1, pero tiene un espesor, no es un pigmento, hay un espesor, que nos va a permitir tapar esa superficie, con lo cual cualquier trabajo que yo haga en el estado verde de la superficie lo voy a cubrir con ese elemento, entonces va a ser una pérdida de tiempo si yo me pongo a hacer todo ese trabajo de superficie que queda muy lindo para la fotografía, pero que después no suma a la hora del trabajo, porque van a ver que después cuando uno hace las capas de superficie, esas estructuras desaparecen. Entonces, continuamos, vamos a ver las tres partes. Ahí vemos la parte interna que va a tener la barra cementada, toda la estructura, las perforaciones donde van a salir después los tornillos, van a pasar por acá para poder ser atornillada la estructura. Bien, ahí tenemos la estructura de metal, las barras antes de la sinterización, y ahí vemos lo que sucede una vez que se sinterizaron y se calzaron en el modelo. Van a ver que hay dos modelos de sectores anteriores. La emergencia de los implantes hace que salieran hacia vestibular. Entonces, poder trabajar en tres partes también me permite cementar los sectores posteriores y dejar libre el sector anterior, que se va a cementar posteriormente clínicamente, ¿sí? Todo este proceso de cementación previo es de laboratorio, pero la parte del sector anterior va a ser de cementación clínica con un cemento provisorio de implantes que hay en el mercado, que les va a permitir tener una recuperabilidad. Y también una de las cosas que decidió en este caso, es un trabajo que hicimos con el doctor Alan Zulikowski de Estados Unidos, me pidió que le haga dos sectores anteriores, ya que estamos a distancia, cuestión de tener la opción, si llega a tener algún accidente o algo con ese sector anterior, tener un backup para poder recambiar y no tener que llamarme a mí con la distancia que tenemos para repetir una parte. Entonces es una manera de cuidar de que el paciente tenga la manera de solucionar frente a cualquier problema que se le presente hacia adelante. Otra de las cosas, les acabo de decir, Estados Unidos, Argentina, gracias a los software y a la digitalización, hoy podemos agilizar todos esos procesos, una comunicación vía mail, vía Dropbox, vía mensajes y vía escáneres y vía Exocad, poder hacer diseños, mandar archivos HTML para que el profesional chequee todas las restauraciones, haga una devolución, se puedan hacer los cambios, inclusive puede tener hasta impresoras, imprimir maquetas, probarlas clínicamente, decir si realmente está contento con el resultado para después nosotros poder avanzar sobre lo que es el trabajo definitivo y de esa manera poder enviar directamente ese trabajo, no importa la distancia, no importa el lugar, el mundo se ha achicado gracias a la digitalización. Entonces, ahí vemos cómo está la estructura de circonia, cómo salió del horno. Fíjense que tiene una superficie bien lisa. Y lo que sucede cuando hacemos nuestro maquillaje. Es una manera de lograr toda esa estructura monolítica, darle vida, darle una solución para que el paciente pueda no solo tener una estructura rígida. Recordemos que esta paciente fracturó ya 3 estructuras de circonia previa a este diseño, y entonces hoy por hoy era pensar en una resolución que le dé rigidez, que le dé resistencia y a su vez lograr estética. A veces una combinación muy difícil de lograr según cada caso. Por eso es que cada caso es especial, cada caso es particular y requiere que le pongamos toda la atención para poder darle el diseño que realmente necesita y le puede resolver sus problemas. Bueno, ahí tenemos en realidad la barra sin el sector anterior, uno de los diseños y otro de los diseños
de hecho, no hice los dos diseños exactamente iguales, sino que también le hice un pequeño cambio. Con lo cual, incluso al momento de la prueba podía elegir cuál le gustaba más para definir con el paciente. Esa es otra de las cosas que podemos hacer. Hoy podemos hacer mock-ups que antes un encerado a mano nos llevaba un montón de tiempo. Voy a hacer un diseño digital a partir de lo que es el Smile Creator. Podemos hacerlo realmente a una velocidad que no es ni comparable con respecto a lo que podíamos hacer a mano, y podemos hacer varios diseños para el mismo paciente, con lo cual solo requeriría imprimir modelos con los distintos diseños y hacer distintos mockups y poder definir con ese paciente cuál de los mockups es el que más le gusta. Esa es la barra pulida, nuestras estructuras terminadas, y acá es donde vemos cómo a partir de la digitalización pudimos resolver a distancia una problemática de un paciente con poco espacio y en la cual utilizamos este sistema rigidez, estructura de metal inicial, sobre la cual le vamos a cementar esas zirconias y los intermediarios, los T-base. Con lo cual vamos a tener un torque inicial sobre metal, pero después vamos a tener estética a partir de la zirconia, la cual la vamos a cementar con cementos opacos, como puede ser el Multilink Abutment, o puede ser también el DKT Clever de Breden, ¿sí? Que son cementos duales opacos, que nos va a permitir bloquear el gris del metal, porque si no, el problema que suscita trabajar con estas estructuras es que el gris del metal puede salir a la superficie a partir de que todas estas estructuras de zirconia son semitraslúcidas. No estamos trabajando con estructuras opacas, casi nunca o cada vez menos trabajamos con estructuras opacas en nuestras restauraciones hoy día. Van a ver también que el profesional me pidió dos huecos en palatino, lo cual le va a permitir después poner resina y generar una traba a la hora de la cementación, digamos, transitoria que va a tener ese sector. Y acá tenemos una vista palatina de cómo quedó esta estructura. ¿Qué pasa cuando nuestros bloques, también sabemos que desde lo digital tenemos limitantes en lo que son los bloques, entonces también utilizamos estas estructuras de cromo cobalto para hacer una base inicial y después poder reconstruir el resto de nuestra estructura con zirconia. Bien. Entonces, ahí ponemos en nuestro mufla, que es la que va a ir dentro del horno de sinterización. Ese horno de sinterización trabaja con cámara de argón, o sea, con gas argón. Esto nos va a permitir trabajar lo que es principalmente para que no haya oxidación. Entonces, esa estructura, de vuelta, se sinterizó, se va a cortar el estabilizador y se va a generar esta estructura de metal, la cual le vamos a cortar el estabilizador, después pulir. Fíjense el pulido que nosotros logramos a partir de estas estructuras. A esta le vamos a cementar nuestros T-base, y sobre esto, como les dije antes, vamos a hacer un escaneado, vamos a rediseñar, vamos a trabajar en nuestro Exocad, después vamos a fresar nuestra estructura de zirconia. Esto vamos a estar trabajando en 3 partes de vuelta nuestra estructura. Va a ser más fácil para la fresadora, va a ser más fácil después para nosotros la parte de terminación. Vamos a trabajar por partes y frente a cualquier inconveniente que se pueda presentar, vamos a tener que solo repetir una parte muy chica de nuestra estructura. Ahí pueden ver cómo salió después de la sinterización. Fíjense, algunos me preguntan y me dicen, ¿pero eso es PMMA? No, no es PMMA, es zirconia. Lo que pasa es que hubo mucho trabajo sobre la parte del estado verde para lograr que la zirconia, una vez que salga de la sinterización, tenga este nivel de definición. Vamos a ver entonces lo que sucede una vez que nosotros trabajamos y hacemos todo nuestro protocolo de Millo. En este caso utilicé Millo. Fíjense cómo uno puede lograr convertir esa estructura de zirconia en prácticamente una boca con vida. Es parte de la nueva odontología en la cual estamos utilizando lo que es el potencial de las armas digitales
porque a partir de hacer un diseño, hacer un mock-up, hacer un patrón, se definen formas con el paciente, lo que sucedía también en el pasado, que dependías de un técnico muy talentoso para que la forma que se definió inicialmente quede exactamente igual en la cerámica. Entonces, hoy sabemos que podemos hacer un patrón inicial y que la máquina lo ofrece exactamente con la misma forma. Por eso es que también lo monolítico está ocupando un lugar tan importante, porque también sabemos que el 95%, siempre decíamos, de éxito, resultado de las restauraciones tiene que ver con morfología. A mí me gustaba decir en los cursos, digo, gustaba porque ahora el último año con esto de la pandemia prácticamente no pudimos dar más cursos, pero decíamos que a partir de lo más importante que necesitábamos es tener una muy buena morfología, que si nosotros hacíamos una banana con 21 colores, no dejaba de ser una banana con 21 colores, pero un diente de un solo color es un diente. Entonces lo que nos define es la forma. Ahora, con estos materiales, hoy por hoy, zirconias semitraslúcidas y elementos como millo, podemos lograr que estructuras de zirconia monolíticas alcancen un nivel de vitalidad que es intraoralmente imperceptible, de que no hay una estratificación en eso. Entonces, llegando a este punto, es que creo que todo está cambiando hacia este tipo de restauraciones, incluso en lo que son carillas o incrustaciones, hoy por hoy, para mí, posteriores, en cualquier tipo de restauración, sea trabajar con zirconia, sea trabajar con silicato, utilizaría monolítico en posteriores, ¿bien? Creo que son los materiales que más tranquilidad nos dan. Aquellos lugares donde podemos tener adhesión, vamos a trabajar con disilicatos, aquellos en los que tengamos estructuras con metales o donde sea más difícil el protocolo de adhesión, vamos a trabajar con elementos como zirconia. Acá tenemos fotos, van a ver que el corte, se puede ver ahí el corte, eso lo termino haciendo un sellado con Ceramash, haciendo un arenado, trabajando con un adhesivo, y sobre eso vamos a cargar la resina para después pulirla, y de esa manera hago una corrección desde lo estético de la parte rosa, que en ese lugar queda el corte cuando uno termina la estructura. Entonces, acá tenemos una vista oclusal, ahí tenemos todas las emergencias de los tornillos, y tenemos entonces ya una estructura en la cual, por diferencia de altura de ese bloque, que no tenemos una limitante hoy de 25 milímetros, de esta manera logré tener una estructura de zirconia, pero a su vez compensar con esa estructura de metal para darle estabilidad, resistencia y a su vez estética. Ahora, cuando nosotros pensamos en esta línea, recuerden, el primer caso que les mostré era un caso en el cual no tenía que reconstruir encía y era el opuesto a este, o sea, había muy poco espesor, pero a partir del diseño logramos incluir una estructura metálica que nos va a permitir dar esta resolución. Este caso era demasiada la altura, entonces me va a quedar esa estructura de metal para después la zirconia. Voy a un tercer caso, que es un intermedio, en el cual tenemos un espacio lógico, donde vamos a poder hacer una estructura, y ya vamos a ver la estructura de metal pulida, con los T-base cementados, la zirconia ya sinterizada, terminada, de vuelta, fíjense la superficie, ustedes pueden estar mirando y siguiendo gente trabajando, dándole muchísima textura, ya les expliqué por qué en mi caso personal tiendo a trabajar más de esta manera. No estoy diciendo que la otra esté mal, sino que a mí, en mis manos, me da mejor resultado trabajar con esto. Y fíjense el cambio que uno puede lograr a partir de materiales, como les decía antes, como el millo. Entonces, uno ve esta fotografía y realmente piensa, o pregunto, yo les pregunto, ustedes, si yo les hubiese mostrado esta foto inicialmente, ustedes dirían que esto es una estructura monolítica incluyendo la encía. Yo creo que muchos se hubiesen dado cuenta, porque hay gente que tiene el ojo muy fino, y los felicito, pero la gran mayoría no. Entonces, si a este nivel, con este tamaño de una fotografía, donde uno puede ver absolutamente todo, imagínense en boca.
En Boca es algo que pasa totalmente desapercibido. Entonces, y les hablo como técnico que ha dado toda su vida cursos de estratificación. ¿Sí? Estoy como yendo en contra de mi propia filosofía de vida. Si me dicen qué es lo que más me gusta a mí hacer, son carillas feldespáticas sobre folio de platino. No reniego de la estratificación. Bien, al contrario, amo estratificar. Pero también entiendo de que ha llegado un momento nuevo, un cambio de paradigma, y me tengo que adaptar a eso. Y aparecieron este tipo de trabajos que realmente, personalmente, me han dado muchas alegrías, con resultados predecibles, resultados estéticos y a su vez resultados de resistencia que nos dan tranquilidad tanto al profesional odontólogo, a mí como técnico y al paciente, que finalmente es el que va a llevar ese trabajo y es el que va a disfrutar este cambio que nosotros, ese poder de cambio que nosotros tenemos y que a veces no valoramos o no terminamos de comprender que tenemos. Una vez que vamos por este camino, también hay una escuela que aparece y que genera otra línea de pensamiento, ¿bien? Que viene apareciendo ya en los últimos años y que tiene que ver con la biomimética, ¿bien? Entonces, la biomimética va más por el camino de buscar un reemplazo de cada una de las partes que nosotros vamos a estar trabajando con materiales que se comporten tal cual lo que estamos reemplazando. Entonces les dije antes, había una estructura metálica con circonia como el elemento más rígido que hoy nosotros, entiendo, podemos lograr dando tranquilidad de resistencia. ¿Bien? Pero también hay una escuela que estamos viendo acá, una estructura en la cual primero hago un diseño y que lo que va a buscar es no trabajar con elementos tan rígidos, sino al contrario, buscar elementos que se vayan pareciendo a las distintas zonas que vamos a reemplazar. Entonces, por ejemplo, esto es una estructura que va a ser después fresada en PIC. ¿Y por qué en PIC? Puede ser en PIC, en PEC o en BioHPP, que son los materiales que hoy están en el mercado. Cuando yo hice esta estructura, la hicimos en PIC, pero son materiales que desde el punto de vista del comportamiento físico trabajan parecido al hueso. Bien, entonces, como vamos a reemplazar una estructura donde antes había hueso, lo que vamos a hacer es utilizar el PIC. Ahí vimos dentro de Exocad cómo hicimos todo nuestro diseño de la barra a partir de una maqueta inicial total. Siempre salimos de una maqueta inicial, porque una vez que tenemos aprobada la maqueta total, podemos avanzar hacia lo que es el definitivo. Esa maqueta es absolutamente todo. Si no tenemos eso, lo más probable es que después nos frustremos. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese diseño terminado, y fíjense que tenemos muniones en cada una de las posiciones donde van a ir los dientes, o sea, hemos dado forma de munión porque después sobre esa estructura de PIC vamos a cementar coronas, en este caso de disilicato, las cuales desde el punto de vista de la biomimética sabemos que las cerámicas es lo que más se parece al esmalte, principalmente las feldespáticas, obviamente. Entonces vamos a tratar de buscar reemplazar cada una de las partes, como le decía, con lo que más se parezca al lugar que tenemos que reemplazar. Arrancamos con esa estructura de PIC, esa estructura de PIC va a reemplazar entonces la zona de hueso y sobre cada uno de estos muñones vamos a colocar después las coronas. Bien, lo que tenemos que entender en este proceso es que una vez que tenemos nuestra estructura de PIC a la cual le vamos a cementar los T-bases, así como hicimos en la estructura metálica, después vamos a diseñar nuestras coronas, pero de vuelta tenemos que volver a escanear esa estructura de PIC que fresamos inicialmente, porque cuando nosotros fresamos, la fresadora tiene la capacidad de definir unas zonas y otras no. Entonces nosotros tenemos que elegir dónde queremos definición. Y lo cierto que en esa parte, la que más me interesa tener como definición es la parte interna, que es donde van los T-bases y todo el ajuste hacia los tejidos blandos. Si yo tengo alguna desprolijidad en la parte de los muñones, yo sé que lo puedo corregir manualmente. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar sobre los muñones, tallarlos manualmente, darle toda la forma a la estructura como realmente quiero manualmente una vez que se termina,
y a partir de ahí escanear nuevamente para hacer un rediseño, como les acabo de mostrar en Exocad, de todo lo que es cada una de las coronas, que en este caso vamos a trabajar los posteriores con monolítico y los anteriores los vamos a trabajar con técnica de cutback y estratificación vestibular. Entonces, ahí tenemos nuestra estructura de PIC con nuestros T-base, a los cuales le vamos a cementar las coronas posteriormente. Pero para eso tenemos que tratar esta superficie de PIC, que no es fácil de tratar. Hay distintas formas. Una es haciendo un arenado con 110, 120 micras a 2 bares de presión. Después la otra forma es trabajar con la fórmula Piranha. Bien, esto es 70% de ácido sulfúrico y 30% de agua oxigenada. Va a ser unos segundos, 30 segundos aproximadamente, no es mucho, y va a generar la superficie para la adhesión. Lo cierto es que esto es medio peligroso, sé que se puede usar, realmente yo no lo usé, lo comparto porque hay algunos que quizás lo quieran probar, pero realmente hoy, sabiendo que arenando lo podemos lograr, me parece que no tiene mucho sentido. Lo que sí, el que mejor resultado da es el Aquacare, que si bien como elemento es costoso, realmente todo el trabajo de superficie que hace sobre el PIC es maravilloso, no solamente sobre el PIC, sino sabemos que clínicamente es una máquina increíble. Entonces, estas son las formas que nosotros podemos tratar nuestra superficie de PIC. Vamos a utilizar entonces un primer, en este caso el Visiolink, un ácido fluorídrico para poder tratar la superficie interna de IMAX y un primer a base de silano para después utilizar un cemento dual y de esta manera cementar cada una de las coronas. De vuelta, yo estoy utilizando el DKT Clever para poder cementar cada una de estas coronas sobre esa estructura de PIC. Vamos a ir cementando una a una y de esta manera lograr ir armando como un rompecabezas nuestro trabajo. Ahí pueden ver cómo vamos cementando también nuestro maxilar inferior. Esto es un trabajo de una rehabilitación total. Y una vez que tenemos todas las estructuras cementadas, vamos a tener que hacer la reconstrucción de la parte de encías con una resina. Bien, en este caso yo lo trabajé con Ceramash. Vamos a entonces entender que tenemos diferentes tipos de encía. Esas encías pueden ser la encía lisa, la cual es más roja, es producto de la irrigación sanguínea. Después vamos a tener la encía de adherida, que es más rosa, más pálido, que tiene poca irrigación y a su vez tiene la característica de piel de naranja. Y por último, la encía libre, ¿sí?, que es más translúcida y es lo que arma lo que conocemos como ribete gingival. Entendiendo esto, vamos a entonces preparar nuestra superficie de PIC. Fíjense que ahí tienen el primer Visiolink de la firma Bredén. Cuando nosotros colocamos sobre la superficie de PIC y hacemos una polimerización, logramos preparar esa superficie para que reciba la estructura de resina. En el caso vamos a estar trabajando con Ceramash. Bien, primero vamos a darle con rojo en las zonas donde dijimos que teníamos mayor irrigación, tenemos la encía lisa, ¿sí?, en esa zona. Después vamos a ver, ahí les quiero mostrar, la encía lisa, vamos a trabajar en esta zona, y a su vez la parte que interfiere entre cada una de las raíces de lo que son las piezas, ahí se va como insinuando esa zona donde se ve más pálido en general cuando nosotros vemos en bocas naturales. Sobre eso vamos a trabajar con Gum Dark de Ceramash. A su vez voy a empezar a utilizar distintos pigmentos, ¿sí? Tenemos Gum violeta, brown, en este caso. Voy a colocar después Gum Light sobre esto para finalizar todo el ribete gingival y partes con el T-Glass, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho, encía libre, lisa, digamos, es la roja, la que es más
pigmentada, después vamos a la parte más pálida, a la adherida con la piel de naranja y finalmente el ribete gingival que era más translúcido. De esta manera vamos a ir acompañando con los materiales que nosotros vamos poniendo en la arquitectura que queremos armar de esa encía y después vamos a hacer todo un trabajo de pulido manual para lograr este tipo de restauraciones. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una línea de pensamiento la cual va pensando dónde puedo llegar a yo tener un problema y de qué manera lo puedo solucionar. Bien, entonces voy a tener quizás un problema de cementación de un T-base, que puede pasar en cualquiera de las dos opciones. Bueno, se recementa, eso no pasa a tener un mayor problema. Puedo tener un chipping en alguna de las estructuras de cerámica. Recordemos que son coronas individuales, cementadas, cubiertas con una resina, con lo cual eso se puede quitar. De hecho, se puede llamar al laboratorio previamente y decir, tengo que repetir tal corona, que directamente se haga esa corona, se saca y se vuelve a cementar y se vuelve a reconstruir la parte de encía después que se pueda llegar a fracturar o quitar a la hora de tratar de recuperar esa corona. Y lo otro es la parte de los tejidos blandos en resina, los cuales van a requerir quizás un pulido X tiempo, un mantenimiento, pero lo cierto es que los que pregonan esta escuela plantean que la reabsorción ósea que se genera utilizando este tipo de materiales, o sea, tras estar trabajando bajo un concepto de biomimética, va a proteger y vamos a tener menor reabsorción ósea en la parte del hueso alrededor del implante. El tiempo nos irá mostrando, estos son los elementos que la digitalización nos fue trayendo a partir de los sistemas CAD/CAM y las opciones que nos permite justamente elegir todos estos materiales y estas opciones para mejorarle la calidad a los pacientes. Entonces, uno puede ir por el lado de las híbridas que son tractores, que son rígidas, dijimos metal, circonia cementada, sabemos que va a ser algo que va a resistir en el tiempo, versus una estructura que no tiene esa resistencia, pero a su vez prevé cualquier tipo de problemática y de alguna manera le da una solución a cada una de esas partes, con la ventaja intrínseca de que en teoría los implantes verían menor reabsorción ósea en este tipo de restauración. Entonces, como conclusión, digo, gracias a la digitalización y la incorporación de software como Exocad y todo lo que son los sistemas CAD/CAM e impresoras, logramos achicar el mundo, las distancias se cortaron, podemos hacer trabajos de laboratorio para distintos lugares del mundo, podemos ofrecer distintas opciones de materiales según la necesidad del paciente y trabajar con distintas filosofías. Y como siempre buscamos es tratar en cada momento de darle lo mejor al paciente y lograr esas escenas donde se emocionan, les tocamos el alma y les cambiamos la vida. Así que con esto quiero cerrar mi charla. De vuelta, agradecer a la Sociedad Brasileña de Odontología Digital, profesor Paulo Cano, Joao, Exocad, por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes lo que podemos hacer hoy gracias a la digitalización y bueno, que nos cueste poco el cambio y acostumbrarnos a que va a venir cada vez más rápido. Les mando un abrazo enorme desde Argentina, espero verlos pronto. Hasta luego. Les dejo mis redes. @SchefferRicardo es mi Instagram, Ricardo Scheffer Facebook, soy miembro del Damage Goods o del Dental Technician Guild. Espero que hayan disfrutado lo que vine a compartirles. Bueno, y seguimos con las preguntas. Un abrazo.
Bom, como já era de se esperar, a apresentação foi fantástica de Ricardo Scheffer, diretamente da Argentina. Muito obrigado por compartilhar conosco tanto conhecimento, mostrando os recursos digitais, a técnica utilizada e a maneira como você planeja e executa os seus trabalhos. Excelente palestra, tenho certeza que enriqueceu o conhecimento de muitas pessoas e, como a gente costuma dizer, o conhecimento aqui na SBO Digital, ele se multiplica cada vez mais. Muito obrigado por ter vindo aqui palestrar para nós na noite de hoje, doar um pouco do seu tempo e do seu conhecimento diretamente aí da Argentina. Também agradecer ao Telmo Santos, que selecionou esse palestrante fantástico. Muito obrigado, Telmo. Também não poderia deixar de agradecer as pessoas que estão trabalhando nos bastidores do nosso Conference Week para que você possa assistir hoje essa palestra fantástica e todas as demais que ocorrerão ao longo da semana. Agradecer a Fábio Andretti, que está fazendo toda a organização, traduções, legendas, e agradecer a Priscila Saito, que também está trabalhando na parte do desenvolvimento de toda a tecnologia envolvida aqui na SBO Digital. Muito obrigado a vocês que nos assistem e agradecer, em nome do nosso presidente, Dr. Paulo Cano, a presença de todos esses palestrantes fantásticos aqui durante essa semana. Muito obrigado, espero vocês amanhã para mais uma noite de palestras internacionais. Um forte abraço a todos e até amanhã aqui na SBO Digital. É isso aí, doutor Frederico. Mais uma palestra maravilhosa do Ricardo Schaffer. Muito obrigado por sua palestra, Ricardo. Você nos abrilhantou com o conteúdo apresentado hoje. Aproveito para convidar a todos para que assistam também amanhã a palestra do Xian Han, que será também uma palestra maravilhosa. Então, obrigado a todos e boa noite.